Y eso nos dará la razón a los que seguimos pensando que si no hubiera sido por Marciniak, este Barça ahora mismo sería el actual campeón de Europa. Y Lamine, Balón de Oro. Y Lamine Yamal sería el Balón de Oro. Si no hubiera sido por Marciniak. El árbitro internacional Marciniak confiesa que la temporada pasada en ese partido de Champions entre el Barça y el Inter de Milán intentó favorecer al Fútbol Club Barcelona en numerosas ocasiones. Un nuevo escándalo sale a la luz. ¡Comenzamos! Bueno, muy buenas a todos, feliz martes madridistas, bienvenidos de nuevo al canal. Vídeo rabioso donde los haya y para rabiosos Jabalí Álvarez y J. Jordi, que anoche en el Chiringuito contaron en exclusiva que Julián Álvarez, el delantero del Patético de Madrid, tendría cerrado su fichaje por el Barça de cara a la próxima temporada. Ahora les escuchamos porque han dado cifras, han dado jugadores que van a entrar en la operación y se han inventado todo tipo de cosas. Estos muñecos no se cansan de hacer el ridículo, pero el bombazo del día está en las declaraciones del árbitro polaco Marciniak, en las que ha dicho que la temporada pasada en ese partido entre el Inter y el Fútbol Club Barcelona de Champions intentó favorecer intencionadamente al Barça en numerosas ocasiones. Le ha hecho unas declaraciones a un aficionado culé rabioso. Ahora vamos a ver absolutamente todo. Vamos a ver también lo que decían J. Jordi, Albert Lesan y compañía justo después de aquella humillante eliminación por un Inter de Milán desastroso que finalmente sería vapuleado por el Paris Saint-Germain en aquella final de Champions. Claro, para tapar las vergüenzas del Fútbol Club Barcelona tuvieron que cargar contra el árbitro polaco Marciniak. ¿Qué decían entre otras cosas? Todos recordaréis esta imagen que vamos a ver a continuación, esta imagen a la que se agarran estos mononeuronales culés siempre que Marciniak pita al Barça o pita al Real Madrid. Una imagen que no se sabe si es verdad, si es creada por inteligencia artificial, pero estos muñecos culés se agarran a esta imagen de Marciniak en un vestuario de un estadio de fútbol y aquí veis un neceser con el escudo del Real Madrid. A esto se agarraba el muñeco de J. Jordi y demás mononeuronales que ahora vamos a ver a continuación. Aquí veis, hizo su propio neceser J. Jordi, estoy en el Twitter de J. Jordi, aquí lo veis con su propio neceser acerca del árbitro polaco Marciniak. También muchos culés se agarraron a ese famoso penalti de Julián Álvarez en el que se demostró clarísimamente, la propia UEFA demostró clarísimamente que Julián Álvarez había tocado el balón en 2 ocasiones antes de golpear y marcar ese penalti que finalmente sería anulado. Pues aquí lo veis. A esto se agarran los culés para criticar a Marciniak y decir que es un árbitro madridista. Vamos a empezar por J. Jordi, el muñeco entre muñecos. Vamos a escucharle a ver qué decía justo después de aquella eliminación entre el Inter y el Barça. Josep, que decías que hoy no toca hablar de polémica, hoy toca hablar de este señor, y mucho. Porque lo que hemos sufrido hoy, el atraco que ha sufrido el Barça hoy en Europa, una vez más, es histórico. Es una vergüenza, una vez más, de la UEFA que haya puesto a este árbitro, que todos sabemos que es madridista, porque en un reportaje, un documental que le hicieron salió con un neceser incluso del Real Madrid. Casualidad es que el que estaba en el bar ayudando, el VAR o como se llame, fue el que también nos eliminó hace 2 temporadas. Infantino, que es FIFA, ¿no? En teoría no pinta nada, se declara fanático del Inter también. El penalti a Lamine Yamal. La falta clarísima a Gerard Martín en el 3-3. Bueno, no nos han dejado, pero te digo, muy fastidiado, muy fastidiado por no haber pasado la final, pero más orgulloso que nunca de este equipo. Más orgulloso no se puede estar de este equipo y de estos jugadores. Es de esto de sensaciones muy rara, Josep, muy rara.
No sé qué decías. Complot mundial contra el Barça ha sido hoy, según Jota. Es un complot por parte de todo. Pero bueno, han recibido 7 goles. Es que esta es la realidad, es la única realidad. Ellos han hecho 6, han recibido 7 y nada. Si te marcan 7 y tú marcas 8, ¿pasas? A tragar como todos los años. Ya está, no pasa nada. Si esta es otra más. Otra más. Enhorabuena, José, y a todos los madridistas, porque hoy habéis ganado el primer título de la temporada. Pensabas que ibais a ganar 7, de momento solo habéis ganado 1, que es que el Barça no pasa a la final. 7 goles le hizo en aquella eliminatoria el Inter de Lautaro al Fútbol Club Barcelona, que se cayó totalmente a pedazos. Normal que estos muñecos de Juan Lapuerta despotriquen de Marsinia, carguen contra el árbitro. ¿A qué se iban a agarrar si Lamine Yamal no hizo absolutamente nada en aquella eliminatoria y el Fútbol Club Barcelona hizo el ridículo en Italia? Se las prometía muy felices, pensaban que tenían aquella final de Champions a tiro de piedra y cargaron contra Marciniak y le llaman madridista. Pero bueno, vamos a ver ya las declaraciones del colegiado en un evento en Polonia. Un aficionado culé rabioso le preguntó acerca de aquel partido y vamos a leer las declaraciones porque la verdad que sorprenden mucho. Las vamos a leer aquí en la cadena COPE, pero toda la prensa mundial, toda la prensa aquí en España se ha hecho eco de estas declaraciones. El colegiado polaco Szymon Marciniak aviva la polémica. Mis errores en el Inter-Barça fueron a favor del Barcelona. El árbitro de la polémica semifinal de Champions responde a un aficionado y asegura que el VAR le corrigió 2 decisiones que beneficiaban al equipo azulgrana. Aquí veis que el madridista Marciniak intentó de todas las maneras favorecer al Fútbol Club Barcelona para que llegase a esa final frente a los corruptos del Paris Saint-Germain, pero desde el VAR le corrigieron porque si llega a haber sido por él, si el VAR no hubiese existido, los errores de Marciniak nuevamente hubiesen puesto al Barça en esa final de Champions injustamente, ¿no? Casi un año después, la herida de la eliminación en semifinales de la Champions League contra el Inter de Milán 4-3 sigue abierta para algunos aficionados del Fútbol Club Barcelona. La polémica actuación arbitral de Marciniak en aquel partido ha vuelto a la actualidad después de que el propio colegiado polaco haya abordado el tema con un seguidor culé durante un evento en Polonia, defendiendo su labor y asegurando que sus equivocaciones de hecho favorecieron al conjunto catalán. Ahora escuchamos las declaraciones con ese aficionado rabioso. El VAR me corrigió 2 veces a favor del Barça. En una conversación cordial, el aficionado le espetó a Marciniak: no le he perdonado por su actuación del año pasado. El árbitro con calma reconoció haberse equivocado, pero en beneficio del Barça. Hizo referencia a 2 jugadas claves que fueron corregidas por el videoarbitraje. Primero, un penalti a favor del Inter por falta de Pau Cubarsí sobre Lautaro Martínez, que él no había señalado inicialmente. No concedí penalti, el VAR me llamó y me demostró que había falta, explicó. Segundo, un penalti que pitó a favor del Barça por una falta de Henrik Mkhitaryan o Mkhitaryan sobre Lamine Yamal, que el VAR rectificó a tiro libre al ser infracción 4 o 5 centímetros fuera del área. Marciniak fue contundente en su defensa: desde mi punto de vista no hay nada que perdonar, y añadió: es la vida. La conversación terminó con una sorprendente propuesta de soborno por parte del aficionado. Si le doy 115 euros, pita un penalti a favor del Barça, a lo que el colegiado se negó rotundamente con un no antes de marcharse. ¿Cómo son los culés? Están pervertidos en cualquier parte del mundo. Ven que el Barça en España tiene manga ancha, que tuvo comprado al jefe de los árbitros durante 30 años, y los aficionados culés hasta en Polonia se atreven a ofrecerle 115 euros a un árbitro de Champions para que pite un penalti a favor del Barça. Es acojonante cómo son los aficionados culés. Estas declaraciones contrastan fuertemente con el sentir del barcelonismo tras aquel partido de vuelta de semifinales en mayo de 2025. Al finalizar el encuentro, tanto el entrenador Flick como varios jugadores clamaron contra lo que consideraron un escándalo arbitral. Las quejas se centraron en varias acciones controvertidas que a su juicio perjudicaron gravemente al equipo. Ahora vemos a Marciniak hablando con ese culé rabioso. El conjunto azulgrana lamentó el penalti de Cubarsí sobre Lautaro, que consideraron demasiado severo, un penalti clarísimo que Marciniak no había pitado, le llamaron desde el VAR. También protestaron por una posible mano de Francesco Acerbi
dentro del área que no fue sancionada, una falta no pitada en la jugada del gol del empate a 3 y especialmente la decisión de no mostrar la segunda tarjeta amarilla y por tanto la expulsión de Mkhitaryan por su entrada sobre Lamine Yamal. Aquí los jugadores del Barça ven expulsiones y penaltis y faltas y manos por todos lados. El técnico Hansi Flick expresó su malestar en la rueda de prensa posterior, aunque con resignación. Algunas decisiones arbitrales han sido injustas y no nos han sido favorables, pero hay que aceptarlo y empezar de cero, declaró el entrenador. Además añadió: le dije al árbitro lo que pensaba, pero no voy a decirlo aquí. Es acojonante, la verdad. Les barre el Inter de Milán, les revienta vivos, les manda al carrer. El peor Inter de los últimos años, que luego el PSG en la final le metió 4 o 5 goles, ya no me acuerdo, y le echan las culpas a Marciniak, el árbitro polaco, que intentó favorecerles para meterles en la final, vamos, en un montón de ocasiones, que si no llega a ser por el árbitro rabioso del VAR, es uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol, ese arbitraje de Marciniak a favor del Fútbol Club Barcelona. Y todavía después del partido, los jugadores y y Hansi Flick salen ahí quejándose del árbitro. Bueno, aquí tenemos las imágenes de este aficionado culé rabioso en Polonia, que le va a ofrecer 115 euros a Marciniak para que le pite un penalti a favor del Barça. Es acojonante. Es en inglés, pero escuchadlo, que son 30 segundos. Yep. Hey man, I'll be honest, I still don't forgive you for Barca Inter Milan, man. I still don't forgive you for it. I'm sorry, bro. It's nothing to forgive, to be honest. From my side, nothing to forgive. That's understandable. That's understandable. Because my decision, if you are honest, my decisions were in favor of Barcelona, because I didn't award penalty. VAR called me, showed me the image. Second, I gave penalty. He corrected me because it was 4 or 5 centimeters outside. So, if we are honest, I gave two decisions in favor of Barcelona, but VAR corrected me. That's life, huh? Hopefully next time, if I give you £100, will you give Barca a penalty? No. Es acojonante, la verdad. Está diciendo que los que pitó a favor del Fútbol Club Barcelona en 2 o 3 ocasiones, ese penalti, ese no sé qué, y todavía dice que le corrigieron desde el VAR, que él intentó ayudar al Barça y ese muñeco culé rabioso le ofrece 115 euros para que pite un penalti a favor del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo te va a pitar un penalti por 115 euros si Negreira, que era una maceta, que era un fantasma, que era un tío que no pintaba nada, que poco más, que no sabía hacer ni la O con un canuto, le cobró al Barça 9 millones de euros por informes arbitrales? ¿Cómo te va a cobrar 100 euros Marciniak por pitar un penalti a favor del Barça? Es acojonante, la verdad. Estos muñecos culés, la verdad, que nunca dejarán de sorprenderme. Bueno, vamos con otro muñeco histórico como es Albert Lezán. Vamos a escuchar lo que dijo este rabioso después de aquel partido, porque para él el Barça tendría que haber estado en la final, Lamine Yamal ganar el Balón de Oro, Marciniak, que es madridista. Desde el corazón, y desde la razón. Estoy convencido que el Barça va a pasar por encima del Paris Saint-Germain, como el año pasado lo hizo con el Bayern de Múnich. Estoy convencido. Y eso nos dará la razón a los que seguimos pensando que si no hubiera sido por Marciniak, este Barça ahora mismo sería el actual campeón de Europa. Y Lamine, Balón de Oro. Y Lamine Yamal sería el Balón de Oro. Si no hubiera sido por Marciniak. Y si en el Mundial de Clubs hubieran sido un poco inteligentes, la wildcard que le dieron al Inter Miami se lo hubieran dado al Barça y también hubiera ganado el Mundial de Clubs. El miércoles el Barça tiene una gran oportunidad de reivindicarse, de demostrar que solo Marciniak impidieron que este, que es el mejor equipo del mundo, así se proclamara. Y además tenemos esa revancha pendiente, Cristian. Tenemos la revancha pendiente contra el PSG, que adoramos a Luis Enrique, eso es aparte. Luis Enrique es uno de los nuestros y siempre te vamos a adorar, Lucho. Pero el PSG, el Paris Saint-Germain, es el Real Madrid de Europa. Es el equipo que más odio de Europa. Los aficionados del PSG gritan constantemente puta Barça, puta Barça, puta Barça. Y eso no lo olvidamos. Eso no lo olvidamos. Poned los gritos de los supporters del Paris Saint-Germain, de las barras del PSG antes de empezar el partido. Y salir a por todas, a comerse al PSG, a destrozarles. Ya lo hicimos con el 6-1. No nos dejaron con la expulsión de Araujo. Es el momento de ir a por ellos. ¡A por ellos! Lo siento, Lucho, pero vamos a por ti. Bueno, ¿y qué pasó después? Que Luis Enrique se rió del Fútbol Club Barcelona, que el mosquito de Dembélé les pintó la cara tanto en Barcelona
como en Francia y se rió de ellos absolutamente, y el Paris Saint-Germain reventó al FC Barcelona y le mandó al carrer como hizo el Inter de Milán la temporada pasada. Bueno, aquí veis a este muñeco de Albert Lezang echándole la culpa también a Marciniak, que si no llega a haber sido por Marciniak, el Barça hubiese ganado la Champions, Lamine Yamal hubiese sido Balón de Oro, Cubarsí no sé qué, el tiburón Ferran Torres no sé qué, todos, porque el Barça es el mejor equipo del mundo. La verdad que es acojonante. Yo me quedo loco con estos muñecos, cómo desvarían. También Juan Lapuerta, también Juan Lapuerta por aquel entonces rajó del FC Barcelona. Aquí lo tenéis. Luchamos por llegar a la final, pero no pudimos por decisiones arbitrales que nos perjudicaron. Esto dijo Juan Lapuerta al término del partido, después de que el Inter de Lautaro les barriese de Europa. Es acojonante, la verdad. Cómo se quejan y cómo lloran estos culés que llevan sin ganar una Champions, ya ni me acuerdo. No sé si la última fue en el año 2014 o en el año 2015, y sería seguramente gracias a Obrevó, de Blequer, Busaka o Stark. Es acojonante, la verdad, lo de estos muñecos culés. Vamos a escuchar aquí al Peritas para acabar con estos monos neuronales. ¿Qué decía también? Este muñeco colabora con los muñecos del Rondazo, Albert Lezang y compañía. Mirad lo que decía. Oye, ahora en serio, ¿cómo puede ser que Marciniak vuelva a pitar al Real Madrid? Marciniak. ¿Cómo puede ser? De los últimos 7 partidos internacionales de Marciniak, Atleti, Madrid, Inter, Barça, Madrid, Juventus, Madrid, PSG. De los últimos 7, 3 al Real Madrid y 1 al Barça, que nos puteó bastante, la verdad. Marciniak, recordemos, el que fue pillado en el vestuario con un neceser del Real Madrid. Marciniak al rescate, Marciniak te ayuda a pasar a la final. Bueno, pues Marciniak, como dice aquí el Peritas, Marciniak fue pillado, ojo, fue pillado con un neceser del Real Madrid. Es acojonante, la verdad. Es alucinante los delirios, los sueños de estos culés que ven enemigos por todos los lados mientras les revientan vivos unos a otros. Al final, ¿qué resume aquel partido famoso en el que Marciniak intentó ayudar al FC Barcelona a clasificarse a la final, pero que finalmente el Inter los reventó y los mandó al carrer? ¿Qué imagen define eso? Esta. ¡Llegar a la final! ¿Se acabó? Ya ni balones, ya se acabó. ¡Se acabó! ¡El Barça eliminado! Qué pena. Qué pena. Colorín, colorado. Qué pena y qué injusto, porque este equipo no lo merece. No lo merece. A ver, ¿qué te sabes de verdad ahí? Opción para... A ver, no, de verdad no empieza nada, ¿no? En 20 minutos. Veremos todo. Esta es la imagen de cualquier aficionado culé en estos últimos 10 años, reventado vivo, ya sea frente al Inter de Lautaro, frente al Eintracht de Frankfurt en la UEFA, frente al Paris Saint-Germain del Mosquito Dembélé o frente a cualquier equipo. El Barça en Europa es el meme de esta última década, siendo eliminado por equipos de nivel, vamos, de tercera división año tras año. Como os decía al principio del vídeo, Jabalí Álvarez y J. Jordi anoche en el Chiringuito contaron la última hora acerca de Julián Álvarez, el delantero del Patético de Madrid, porque han dicho que prácticamente tiene cerrado su fichaje con el FC Barcelona de cara a la próxima temporada. Han hablado de cifras, de jugadores que van a ofrecer, pero vamos a empezar por el bombazo que cuenta Jabalí Álvarez, porque según él, Julián Álvarez ya le ha dicho al Atlético de Madrid que quiere jugar en el Barça. Julián ha dado un paso para mí importantísimo. Julián le ha comunicado al Atlético que quiere irse al Barça. Y a mí lo que me cuentan, Josep, es que ya hay contactos mediante intermediarios para hablar de cifras y letras. Pues ahí escucháis y veis al Jabalí. Ya han hablado intermediarios de cifras y letras por Julián Álvarez, que le habría comunicado al Patético de Madrid sus intenciones de salir la próxima temporada rumbo a Barcelona. Pero no os lo perdáis, porque ahora va a hablar de cifras, va a hablar de cuánto dinero está dispuesto el Barça a poner encima de la mesa por Julián Álvarez y los jugadores que va a ofrecer. Yo de verdad no sé de dónde van a sacar el dinero.
El Barça, la información que tiene es que el Atleti lo tasa en 120 millones. 120, ¿El Barça vale. qué piensa ahora? Vale. En hacer una oferta de alrededor de 70-75 millones. El Barça pagaría, atención, He dicho al... 70 millones por Julián Álvarez. Más un juego. 70 millones. No, porque el Barça pagaría 70. Ahí es donde está. Ahí es donde está el trabajo de los intermediarios que están hablando ahora. Vale. Intermediarios, no hablo de director deportivo, no hablo de Mateo Alemán, hablo de agentes que tienen muy buena relación con ambos equipos y están haciendo de puente con esa relación. Por lo tanto, saben que el Atlético... ¿Tienes a Javi? ¿Está ahí no? No, es un agente que tiene jugadores en el Barça y que tiene muy buena relación con el Atleti. Por eso. No voy a decir quién. Sí, lo dice, Alex lo ha dicho. Al margen de eso, Josep. Méndez. No es. Juanma López. No es Méndez. Que los tiene Ahí. Juanma López. No voy a hablar Juanma más. López. Tiene un cafelito. No voy a decir nada más. Juanma López. Sí, que lo Juanma López. Sí. Pero no... Hasta ahí puedo leer. Hay intermediarios y hay jugadores del Barça que interesan al Atlético. No me acuerdo cuánto pagó el Atlético de Madrid por Julián Álvarez al Manchester City, pero creo que fueron alrededor de 100 millones de euros. Y ahora resulta que el Atlético de Madrid lo tasa en 120 millones de euros, pero Juan Lapuerta le va a pagar 70 y le van a meter para allá un paquetón que están hablando de Ansu Fati. La verdad que es acojonante, la verdad. Son unos mentirosos, se inventan un montón de noticias, un montón de fichajes para ayudar a Juan Lapuerta a salir reelegido como presidente. Tranquilo, jabalí, hombre, que no le hace falta al cachalote que tú le comas la cabeza a la masa borregada culé de que van a traer a Julián Álvarez. Y aunque fichen a cualquier tronco, Juan Lapuerta va a salir reelegido presidente. La verdad que es alucinante. Ha sido el propio Julián Álvarez el que ha salido a desmentir a todos estos muñecos culés en rueda de prensa. Escuchad. Yo no puedo estar saliendo a aclarar, desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo, y yo trato de no darle mucha importancia a lo que hice en redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de mentira muchas veces, así que nada, de no perder energía en eso, en la energía que tengo, guardarla en las cosas que me interesan a mí, en estar al 100% para ayudar al equipo. Bueno, pues básicamente ha venido a llamar mentirosos a Jabalí Álvarez y J. Jordi, que también ha dicho J. Jordi que Cucurella también va a fichar por el Fútbol Club Barcelona la próxima temporada. La verdad que es acojonante. Cucurella, Julián Álvarez, Erling Haaland, el equipo que va a hacer el Barça la próxima temporada, va a marcar una época en el fútbol mundial, la verdad, que cómo son estos muñecos culés y cómo maneja Juan Lapuerta a estos muñecos, a estas marionetas para que se inventen noticias por ahí en el chiringuito o por cualquier lado que salgan. La verdad que es acojonante cómo los maneja por luego darles 4 minutos y 4 preguntas ahí en la cena de Navidad del Barça. La verdad que es alucinante. Espero que os haya gustado el vídeo. Hoy tenemos semifinales de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Qué pena que con un pelín más de suerte, el Real Madrid pudo eliminar al Bayern de Múnich y hoy podríamos disfrutar de un auténtico partidazo. Pero bueno, habrá que verlo por la tele, a ver qué pasa entre los corruptos del Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. Espero que me dejéis un pedazo de like. ¿Os ha gustado el vídeo? Nos vemos en los siguientes. Chao.